Bueno, hola a todos nuevamente. En el video anterior, en los dos videos anteriores, estamos trabajando con nuestro robot Sumo, esa propuesta que estamos haciendo con el robot o el prototipo que yo construí para que podamos probarlo. Y pues le enseñamos al robot a mantenerse dentro de unos límites. Un cuadro con superficie blanca limitada por unos bordes negros. Y le enseñamos al robot a no salirse de esos bordes negros. Pero no sería un robot sumo si no ataca, si no busca y ataca al contrincante. La idea es que lo ataque y lo haga salir del dojo. Por eso se llama un robot sumo. Entonces lo que va a intentar ese robot es sacarlo de la arena, sacarlo del dojo, sacarlo de los límites. Y gana pues el que quede dentro de los límites. Para enseñarle a ese robot a buscar el contrincante, entonces vamos a utilizar un sensor de ultrasonido. Los sensor de ultrasonido, son sensores de proximidad que funcionan con, como su nombre lo dice, ultrasonidos. ¿Y qué es un ultrasonido? Entonces vamos a ver qué es un ultrasonido. Resulta que, vamos a ver, frecuencias audibles por el ser humano. Resulta que el ser humano tiene unos rangos auditivos. Los rangos auditivos van de 20 Hz a 20.000 Hz. Por encima de los 20.000 Hz son ultrasonidos y por debajo de los 20 Hz son infrasonidos. Los infrasonidos los pueden escuchar los elefantes y los topos. Los ultrasonidos hasta los 40.000 Hz los pueden escuchar los perros y los gatos y por encima hasta los 160.000 Hz pueden escuchar los delfines y los murciélagos. Entonces vamos a utilizar ultrasonidos. ¿Por qué se utiliza esto? Bueno, normalmente cuando utilizamos esta especie de frecuencias que oscilan muy rápido, por dos motivos. Primero, por la velocidad o la frecuencia que se repite muchas veces el ciclo. Y lo segundo es para que no afecte con otros campos auditivos que nosotros utilizamos normalmente. Por ejemplo, si utilizamos un sensor de ultrasonido y prendemos un parlante en esta frecuencia, pues van a haber algunas distorsiones, algunos ruidos que van a afectar y van a enviar unos falsos positivos o una información falsa al sensor y pues va a empezar a hacer cosas que no son. Por eso utilizamos ultrasonidos, son frecuencias que normalmente no utilizamos para poder sensar. Ok, entonces el sensor que vamos a utilizar se llama HCSR04 y funciona emitiendo un audio. Acá tiene un parlante y acá tiene un micrófono. Entonces, por el parlante emite un audio en ultrasonido, choca contra el objeto y el objeto devuelve ese sonido y lo escucha por el micrófono. El objeto entonces normalmente estaría a una distancia X, de aquí a aquí hay una distancia X. La onda viaja esa distancia X y se demora en volver otra distancia X. Es decir, la distancia que se calcula en total serían 2X. El Arduino o el microcontrolador que utilicemos para medir el tiempo que se demora en ir esa onda, en ir y volver esa onda. Entonces calculamos el tiempo y aplicamos la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme que nos dice que distancia es igual a velocidad por el tiempo. ¿Cuál sería entonces la velocidad? Si esto es un sonido, pues la velocidad sería una constante que es la velocidad del sonido. Entonces vamos a buscar acá cuánto es la velocidad del sonido. Velocidad, perdón. Escribí mal velocidad del sonido. Y vemos que hay diferentes rangos. Normalmente acá dice aproximadamente 344, otros dicen 343. Y bueno, redondeemos un poquito ese valor y decimos que la velocidad del sonido para este ejercicio va a ser 340 metros sobre segundo. Pero resulta que si yo voy a los robots van a estar a esta distancia.
Acá hay muchísimo menos que un metro. Entonces, metros es una variable muy grande para lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos medir centímetros, milímetros, centímetros está bien para nosotros poder atacar al otro robot. Entonces, vamos a convertir esos 340 metros sobre segundos a centímetros. Pero como vamos a bajarle esta unidad, también tenemos que bajar esta unidad. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a ir a nuestro carro. Lo que vamos a hacer entonces es intentar sacar este carro. Aquí estaría ubicado el sensor de ultrasonido del carro azul y aquí estaría el sensor de ultrasonido del carro naranja. Cuando nosotros detectemos, lo ideal es irnos con toda la velocidad a intentar sacar este carro. Ok, entonces empecemos por despejar. Metámosle un poquito de matemáticas a esto y despejemos. Decimos que esta es la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. X, que representa la distancia, es igual a velocidad, ya sabemos que es la velocidad del sonido y que es una constante, por el tiempo. Pero entonces, como esto va a ir, esta onda va a ir y volver, sería 2 veces la distancia. 2 veces la distancia es igual a la velocidad, que es una constante, por el tiempo que se demore en ir y volver ese audio. Si despejamos, decimos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo dividido 2. Ok, ya tenemos entonces que la velocidad del sonido vamos a redondearla y vamos a decir que es 340 metros sobre segundo. Esos 340 metros sobre segundo, para hacer una conversión, entonces le vamos a decir que metros, para convertirlos en centímetro, un metro es igual a 100 centímetros, metros con metros se van. Ahora, un segundo, para que se vaya esto, sería igual a 1.000.000 de microsegundos. Vamos a convertirlo en microsegundos también porque necesitamos un tiempo corto, que él mida tiempos cortos. Entonces, la conversión o lo que esperamos obtener sería una unidad de centímetros sobre microsegundos. Si hacemos esta multiplicación, entonces 340 por 100 dividido 1.000.000, nos da 0,034 centímetros sobre microsegundos. Si nosotros entonces despejamos acá la fórmula y decimos que x es igual a la velocidad y nos vamos a quitar este 2 de encima de una vez, entonces sería la velocidad dividido 2. La velocidad, ¿cuánto nos dio? 0,034 dividido 2 nos da 0,17 por el tiempo. Y quedaría lista nuestra fórmula, la que vamos a emplear en nuestra programación. Ok, si eso está claro, entonces borremos todo esto y continuemos entonces con nuestro ejercicio. Aquí está nuestro carro, por lo menos el azul, que es el que vamos a programar en este momento para que saque al carro rojo. Démoslo aquí. Ya le enseñamos a él a andar sobre una superficie blanca. Quiere decir que cuando él esté en blanco, va a ir hacia adelante, va a ir a buscarlo acá. Y aquí ya hay una distancia. ¿Cómo vamos a hallar esa distancia? Bueno, vamos a aplicarlo en Tinkercad. Voy al bueno, antes de ir al código voy a implementar el sensor de ultrasonido. Si yo bajo, acá hay uno, pero no vamos a utilizar este. Este tiene 3 pines, sino que le vamos a dar acá en componentes, le damos todos y vamos a utilizar el sensor que tiene 4 pines, que es el HCSR04, que dijimos que íbamos a utilizar. Y sería este. Ok, vamos a hacer la conexión. Lo más lógico entonces, GND, que ya sabemos que es tierra, pues debería ir a GND, ¿cierto? Y ya sabemos que GND lo representamos con la línea negra. Voy a poner este sensor como por aquí, para que no me estorbe tanto. Ok, GND entonces iría a GND y lo pongo de color negro para conservar mi código de colores. Voy a mover esto un poquito acá para que me quede más cuadrado. Listo. VCC, que significa voltaje de corriente continua. Ya sabemos que el voltaje que estamos utilizando acá es de 5 voltios. Entonces vamos a conectarlo acá a positivo o a 5 voltios.
Ya sabemos que toda esa línea roja es de 5 voltios que estamos sacando del Arduino directamente. Si lo ven, acá 5 voltios. Lo conectamos y ya tenemos nuestro sensor por lo menos alimentado, ya prende. Ahora, trigger, que es este pin de acá, es el parlante. El parlante yo lo conecté al pin número 5. Entonces aquí voy a conectar en mi carro al pin número 5. Listo, muy bien. Déjeme yo confirmo esa información acá rápidamente con el trigger. Bueno, yo tengo acá un cableado que yo ya he implementado, entonces déjenme en un segundo aquí, yo ya lo, ok, con 10A, ya lo he implementado, entonces trigger, sí, está al 5, ok, muy bien, dejémoslo así. Trigger lo conecté al pin número 5 y eco es el micrófono, es decir, por donde va a escuchar. El parlante donde vamos a emitir la velocidad del sonido, del ultrasonido, y el micrófono por donde vamos a escuchar el retorno de ese ultrasonido. Ya saben, entonces acá teníamos sensor ultrasonido HDR04. Por acá decíamos que funcionaba así. Emitíamos una onda por el trigger, emitíamos una onda, el objeto choca contra el objeto y se devuelve por este parlante y por este el micrófono. Y aquí nos dice cómo conectarlo. Vea, power por VCC 5 voltios, GND pues a tierra, trigger, acá lo dicen señal, no lo especifican como muy bien que ese es el micrófono. Entonces vamos a continuar acá. El eco, que es el micrófono, entonces vamos a decir que está conectado a 6. Y le ponemos un colorcito aquí como para diferenciarlos. También puedo cambiarle de color y lo ponemos turquesa. Listo. Ok, ya tenemos conectado nuestro sensor. Fue muy fácil. 4 pines, 4 cables. Ok, ahora acabo de conectar 2 pines nuevos al Arduino. Positivo y negativo no son nuevos, ¿cierto? Eso es alimentación. Pero 2 pines digitales. Entonces lo más lógico es que yo cree 2 variables digitales. ¿Cómo las voy a crear? Entonces aquí le voy a poner ultrasonido y voy a crear una variable de tipo entero para el pin número 5. El pin número 5 corresponde al parlante, entonces yo lo voy a llamar parlante, y voy a decir que eso está conectado al pin número 5. Muy bien. Voy a crear otra variable de tipo entero para el micrófono, micro, lo voy a llamar así, y está conectado al pin número 6. Ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran. Entonces, si quieren, lo pueden llamar trigger y eco, como originalmente viene eh, el sensor nombrado. Yo lo voy a llamar trigger, acá parlante, nuevamente le voy a poner parlante, y acá me refiero a eco con el micrófono. Muy bien, ahora lo más lógico es que el parlante sea de entrada o de salida, es un pin. Entonces tenemos que configurarlo acá, ¿cierto? Y le voy a poner también un comentario para decir que estos son los pines del ultrasonido. Ultrasonido. Ok, entonces, lo más lógico es que el parlante emita un sonido, es decir, que eso sea un pin de ¿qué? De salida. Pin mode, el 5, que es parlante, va a ser de salida. Output, porque voy a enviar datos. Output. Y por el micrófono, como voy a recibir, entonces ese pin se va a comportar como entrada. Input. Muy bien, punto y coma. Acá yo ya definí entonces el pin de entrada, el pin de salida. Pero ese parlante
normalmente si yo lo conecto a positivo y conecto todos estos cables, pues va a entrar haciendo ruido, ruido que yo no voy a escuchar, pero que me va a afectar a la medición. Entonces, acá en el voice setup, le voy a decir a ese micrófono o a ese ultrasonido, a ese parlante, perdón, al micrófono, no, sino al parlante, que entre calladito, que entre en silencio. ¿Cómo hago para que entre en silencio? Entonces, está conectado a un pin digital. Le vamos a escribir a ese pin digital y le vamos a decir que se quede en silencio. Entonces, a parlante, quédese en silencio, quédese callado. Y eso lo hacemos con el comando low. Entonces, aquí voy a comentar el parlante entra silenciado. Silenciado. Muy bien. Ok, con esta línea de código. Terminamos de configurar nuestro voice setup. Las subrutinas quedan igual. Acá es todavía, bueno, el voy a buscar, yo no se los expliqué en el video anterior, pero pues es muy sencillo. Simplemente una rutina de búsqueda para reemplazar que vaya hacia adelante. Eso lo vamos a ver como mayor a profundidad cuando aprendamos a manejar bien los delays. Ok, entonces lo primero, ya saben, si queremos leer un libro, y esto lo repito muchas veces, si queremos hacer un resumen de un libro, lo primero que tenemos que hacer es leerlo. Si queremos escuchar, pues primero tenemos que habilitar las orejas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Teníamos el parlante callado, ¿cierto? Ahora vamos a encenderlo. Entonces, vamos a emitir un sonido con Digital Write, le vamos a escribir al parlante. Entonces le voy a escribir al parlante que emita un sonido alto, un sonido fuerte, high, es decir, con todo el voltaje que tengamos. Él va a emitir un sonido y lo va a emitir por un tiempo. Para yo decirle por cuánto tiempo le voy a poner un delay. Pero como ya estamos trabajando, recuerden que acá hicimos una conversión y dijimos que íbamos a trabajar microsegundos, entonces utilizamos la palabra microseconds. ¿Sí? Le vamos a decir un delay que se demore ese sonido por unos microsegundos. ¿Por cuántos microsegundos? Por 10 microsegundos. No vamos a cambiar este valor. Le vamos a decir grite por 10 microsegundos. Y después de esos 10 microsegundos, que se apague otra vez, que se quede calladito. Entonces, delay, write, digital write. Le vamos a decir al parlante que se calle, low. Muy bien. Ya logramos que se emitiera un sonido. Ahora vamos a calcular cuánto tiempo se demoró ese sonido. Para eso vamos a crear aquí, antes de esto vamos a poner acá variables. Vamos a crear unas variables de la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a decir que necesitamos tres variables. La distancia es una variable. Bueno, y vamos a crearlas por ahora enteros. Distancia es una variable. La voy a dejar así vacía. No le voy a decir que es igual a 0 ni nada. La voy a dejar así vacía. Int, le voy a poner también la velocidad. Una variable y esta sí sabemos cuánto vale. 0,017. Bueno, realmente vale 0,034. Pero como nos quitamos ese, perdón, esto no es una coma, esto es un punto. En Arduino se pone punto. Pero como nos quitamos ese 2 de encima de la fórmula, entonces dijimos que esto es 0,017. Punto y coma. Y por último, entonces el tiempo. Y el tiempo también lo voy a dejar así sin definirle. Pero si ven, este número 0,017 no es un entero, int. Y si voy a aplicar la fórmula x igual a b por t, tampoco voy a tener resultados enteros, tampoco voy a tener números enteros. Entonces tengo que cambiar este tipo de variable que indica que esos son números enteros. ¿Por qué lo voy a cambiar? Por un long. Long es un tipo de variable que utiliza Arduino que me permite números grandes, pero que también me permite hacer operaciones matemáticas con números decimales. Entonces es una variable que se presta mucho.
Entonces todos estos van a ser long. Long. Ok, entonces esto ya está más que claro. Distancia es igual a velocidad por el tiempo. Vamos a ver entonces a calcular cuánto se demoró ese tiempo. Vamos acá en el void loop. Sí, no me pierdo. Aquí es grite o realice un sonido, un ultrasonido. Acá sería por 10 microsegundos. Microsegundos. Y luego silencio. Luego silencio. Muy bien. Ahora entonces voy a calcular. ¿Cómo lo calculo entonces? Vamos a decirle que la variable tiempo, que fue la que creamos allá arriba, es igual al pulso, pulse input, pulse in. Te voy a dejar así, perdón. Así es que se escribe. ¿Cuánto se demora ese tiempo? ¿Listo? ¿Cuánto se demoró en volver? Déjenme un segundo acá que no recuerdo bien cómo se escribe ese pulse in. Y esto ya lo tengo, siempre me crea un dolor de cabeza ese pulse in. Lo tengo aquí. Bueno, un momentico. Muy bien, entonces pulse in, listo. Sí lo escribí acá bien. Ok, entonces, siempre me da difícil si esto es en minúscula o es en mayúscula. Muchas veces tengo que ir a ver la sintaxis, entonces vamos a decirle que el tiempo o que se va a almacenar en esta variable tiempo, cuánto duró ese pulso de entrada, ese pulso que empezó a escuchar por la variable o por el pin de micro. ¿Cuánto tiempo estuvo prendido? ¿Cuánto tiempo estuvo gritando el otro? Recuerden, por acá gritamos o por aquí realizamos un ultrasonido y por aquí estamos calculando cuánto tiempo se demoró escuchando o en escuchar que el micrófono escuchara ese ruido. Esto es lo que significa. Entonces pongámoslo acá. ¿Cuánto tiempo tardó el micrófono? Aquí voy a poner otra vez un comentario. Voy a dejar por aquí. En escuchar el pulso o el ultrasonido, ¿cierto? Ultrasonido. Listo, con esta variable lo estamos haciendo. Ya tenemos el tiempo, ya tenemos la velocidad. Es decir, que ahorita ya podemos aplicar fácilmente la fórmula. Y la fórmula que dice distancia es igual a la velocidad, ya la tenemos arriba definida, velocidad, y ya la tenemos dividida por 2, entre 2. Entonces ya nos quitamos ese 2 de encima, ya no tenemos que ponerlo acá en la fórmula. Velocidad por, con un asterisco, el tiempo. Y vamos a mostrar entonces eso por el puerto serial, serial.print, y voy a mostrar distancia. Como esto lo hace muy rápido y el micrófono pues no alcanza a emitir, callarse, cuando ya se calla ya está emitiendo otro sonido, entonces vamos a ponerle un delay por lo menos de 50 milisegundos, como para que leemos un tiempo entre pulso y pulso. Ya estaría acá nuestro void loop. Pero si lo dejamos así, entonces él va a hacer esto una vez, como los sensores están en cero, entonces va a entrar de una aquí y no se va a repetir, ¿cierto? Entonces por ahora voy a hacer una cosa y voy a comentar este código. ¿Cómo lo comento? Quiere decir que no va a ser parte de lo que estemos haciendo. Lo comento así. Ok, aquí está comentado.
Quiere decir que no va a ser parte pues de esta primera ejecución que vamos a hacer. Ok, no comento el último porque el último es el que me está cerrando el corchete del void loop. Entonces veamos a ver si funcionó. Por lo menos si Tinkercad es capaz de simular esto. Iniciemos simulación, veamos a ver que no haya ningún error. Ok, todo lo escribimos bien. Nos paramos aquí y vemos por el monitor en serie. Por lo menos ahí no está funcionando. Veamos qué pasó. Sería el print ln. Ok, entonces no nos salía nada en este momento porque tenemos una variable que no es de tipo long. Yo puse aquí todas las variables de tipo long. Y long es una variable que se utiliza para hacer operaciones matemáticas cuando tenemos comas, cuando tenemos puntos. Normalmente se generan muchos conflictos en el procesador intentando hacer una operación matemáticas con comas. Entonces, long es un tipo de variable que permite grandes números, pero facilita también las operaciones matemáticas. Sin embargo, esto no es un long. Esta naturaleza de este valor, que es corto, no es largo como este, no necesitamos una operación tan larga, es de tipo float. Float son variables que se especifican por tener la coma, es decir, coma flotante, o es más o menos a lo que se refiere este float, como la coma flotante. Muy bien, haciendo esto, definiendo que esta es long y esta es float, entonces ahora sí volvamos a intentarlo. Ya tenemos el ln para que se muestre hacia abajo, iniciemos simulación, abrimos el monitor serial y ok, ahora sí nos está funcionando. Entonces nos vamos al sensor, aquí está el objetivo, vean que él tiene un rango de medición y si nosotros nos movemos en el objetivo, pues aquí nos está mostrando un valor mínimo 30, sin embargo, él nos mide desde 5, por ahí desde 5 hace una buena medición. Y estos son 5, ¿qué? 5 centímetros. Si queremos mostrar la palabra centímetros, entonces después de que imprimimos, acá le quitamos el ln y lo que hacemos es después de imprimir la distancia, imprimimos la palabra centímetros. Print, ahora sí le ponemos ln al último valor y imprimimos la palabra centímetros. Para imprimir una palabra, simplemente entre comillas le ponemos lo que queremos que imprima. Iniciar. Listo, muy bien. Entonces nuestro objeto está a 5 centímetros. Y si me alejo, pues está a mayor distancia o menor distancia. Ya nos funciona entonces nuestro sensor de ultrasonido. Ya podemos integrarlo en nuestro código. ¿Y cómo lo vamos a integrar? Bueno, los que sepan manejar while, porque pues esto no lo hemos visto a profundidad, lo pueden hacer con un while, o si no, lo pueden hacer con un if, que también es muy válido. Quiero meter todo esto dentro de una subrutina, por si necesito repetirlo varias veces, entonces voy a crear un void y le voy a enseñar al Arduino de una vez a leer ultrasonido. Ultra, lo voy a dejar así, ultra. Ya saben, abro corchete, cierro corchete. Y dentro de ultra voy a meter todo ese código. Quiere decir que aquí ya le enseñé al Arduino a leer ultrasonidos y simplemente tengo que utilizar la palabra ultra. Cuando entre al void loop, lo primero que voy a hacer es leer los ultrasonidos. Lo mismo podría estar haciendo con los infrarrojos. Si quieren, pues creo otra variable acá para infrarrojos. Void infrarrojo. Lo pongo así y le enseño al Arduino a leer infrarrojos. Entonces pongo todo esto acá y listo. Voy a descomentarlo porque si no, no me va a funcionar nunca. Voy a quitarle estos comentarios. Inclusive le enseñé a imprimir por puerto serial de una vez.
Muy bien, entonces veamos a ver si no se nos dañó. Aquí se supone que está leyendo el trazosonidos y bueno, sigue funcionando muy bien. Ok, entonces vamos a hacer una programación y le vamos a decir que si el carro, es decir, si ultra, bueno, no, si ultra no, si distancia, esta es la variable que estamos almacenando. Entonces, si distancia es mayor a 10 centímetros, ¿y qué quiere decir que a 10 solamente? A 10. ¿Qué quiere decir que sea mayor a 10? Pues que el carro está muy, muy lejos. Y si el carro está muy, muy lejos, pues o que no alcanzamos como a atacarlo o no lo alcanzamos a ver en una línea, porque este sensor, ¿qué es lo que tiene? Entre más campo tenga, pues más falsos positivos detecta, porque como lo ven acá, ok, voy a borrar esto porque si no me sale un error. Como ustedes pueden ver acá, él tiene un ángulo de apertura. Entonces, si el objeto está por acá y medio lo detecta en esta puntica, entonces hace que el carro se vaya de frente y realmente no lo estamos atacando. Entonces, tenemos que conservar una distancia prudente. 10 centímetros es prudente. Entonces, nuevamente programamos. Si la distancia es menor a 10 centímetros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí corchete, vamos a decirle que lea los sensores de infrarrojo. Entonces, infrarrojo, punto y coma, y que si está dentro del cuadro infrarrojo, pues que empiece a explorar. Entonces, que empiece a ejecutar todos sus condicionales, ¿cierto? Como para que él explore por el campo, porque si no se queda quieto. Y como aquí abrí un if que va a encerrar toda esta condición, lo más normal es que cuando termine todas las condiciones, pues lo cierre. Aquí voy a hacer una indentación, es decir, voy a coger el código y lo voy a poner así, para que ustedes sepan desde dónde va este if y dónde termina el if. Ya saben que este termina acá, este termina acá y este termina acá. Así se nos lee un poquito más fácil el código, ¿cierto? Ok, esa sería cuando la condición, cuando es menor, perdón, cuando es mayor a 10 centímetros. Pero entonces, si el carro está menor a 10 centímetros, si la distancia es menor a 10, entonces lo que queremos hacer es que ataque. Pero entonces hay dos cosas importantes acá. Vamos a ver. Entonces necesitamos que ataque. Atacar es que se vaya hacia adelante. Pero como tenemos adelante limitado por velocidad, es decir, adelante no está yendo con toda la velocidad y lo que necesitamos es atacar el carro para que se salga, yo crearía una subrutina que se llame void atacar y copiaría la subrutina de ir adelante, pero a toda velocidad. ¿Cómo hago que vaya a toda velocidad? Entonces acá 255, que es el máximo, y acá 255, que es el máximo. Es decir, de esta forma voy a toda velocidad contra el otro carro. Listo. Muy bien. Y si logro sacarlo, pues bien, gano. Y si no, pues si lo pierdo, si el otro me esquivó, va a volver a esta subrutina que es mayor a 10 cuando no lo vea y va a seguir ejecutándose. Recuerden que acá faltan más condiciones, son las condiciones que ustedes crearon para que él no se salga del cuadro. Yo apenas tengo dos condiciones, es decir, que acá se va a salir del cuadro. Entonces espero que este video no se haya hecho tan extenso y que lo aprovechen muchísimo. Entonces, hasta la próxima, chicos. Espero que adelanten mucho su robot Sumo para que podamos realizar una competencia.